Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a José Ricardo Tavares, quien es José Ricardo Taveras, por Dios. Él siempre dice que los Tavares y que tienen dinero, eh, pero no más que los Taveras. Está aquí con nosotros el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Y bueno, una figura ampliamente conocida, prestigioso abogado de los tribunales del país, fue director general de Migración, diputado al Congreso Nacional y bueno, pues uno de los 30 caballeros que todavía quedan en Santiago. Saludos, doctor. Saludos, don Héctor, qué gusto estar aquí nuevamente en este programa y nada, a sus más completas órdenes. Usted como que está mucho, antes usted venía más aquí a la capital, pero usted como que se ha quedado por Santiago allá, no sé qué es lo que pasa. Pues. Yo sé que Bueno, usted vive allá, pero antes hacía más vida aquí, pero ya no, ya como no, que... yo vengo toda la semana. Es Ajá, raro la semana que yo no esté aquí 2 o 3 días laborables, y que es ajá, mucho decir, ajá. mínimo. Y como que yo no siento eso Bueno, entonces. porque usted no se fija en los humildes hijos de Eva como yo. Las Lo que ligas pasa, suyas son de, lo de, que- de, de grandes ligas. no, hombre, no, para nada, A para veces nada. Dios mira para abajo. Para Mire, doctor, y tan difícil tenemos la situación, tan grande es la amenaza de la patria, de la existencia, de la dominicanidad, que tenemos que hacer una marcha para, en defensa de la patria. Mira, Héctor, la realidad es que este tema siempre ha sido un tema grave. Desde el momento mismo en que se produjeron las devastaciones de Osorio hasta la fecha, que son, yo diría que el error político de la corona española que permitió ese injerto de África, en eso que terminó siendo un injerto de África en el Caribe. En la forma en que ha ocurrido, porque no es que sea malo que vengan de África, ni mucho menos, sino el hecho de que Francia explotara ahí un hato y no una colonia propiamente. En definitiva, desde ese mismo instante ese ha sido un problema existencial para la República Dominicana. Pero Grave. usted está hablando desde antes de existir la República. Desde antes, pero por O sea, usted supuesto. dice de la isla completa. Claro, porque antes de existir la República, porque obviamente de este lado se estaba configurando una identidad. Perdón. Había una identidad criolla que se venía configurando. ¿Cómo se conformó en todas las Entonces, Américas? éramos una identidad que éramos propietarios de la isla completa, que la perdimos, fruto del error de las devastaciones de Osorio, y desde ese entonces esa relación ha sido conflictiva. La primera negociación, y de esto lo voy a pasar por arriba rápido, que se produjo en la división fronteriza fue la de San Miguel de la Atalaya, que fue la que sirvió de fuente de los gobernadores ya del lado francés y el lado dominicano, que se pusieron de acuerdo, y eso fue lo que sirvió de base a los límites que se establecieron en el Tratado de Ryswick y en todas las demás divisiones de carácter fronterizo. Con eso te quiero decir es que el asentamiento que se fue produciendo en el lado que hoy es Haití fue desde ese momento un problema para los habitantes de esta zona. Declarada la República de la Independencia efímera en el 21, siguió siendo problema porque esa independencia inmediatamente fue castrada por la invasión haitiana, de una permanencia de 22 años. Nace la República, no nos dieron tiempo ni siquiera a darnos una constitución en la independencia efímera.
nace la República y realmente nosotros duramos 10 años consolidando la independencia nacional, A fuego de limpio. batalla en batalla. O sea, invasiones y invasiones y más invasiones. Después ha venido el tema paulatino del establecimiento de una población de naturaleza laboral que se fue asentando en la República Dominicana a partir de la guerra de los 10 años en Cuba, que los productores de azúcar de Cuba vinieron a hacer, ya vamos a decir, una producción industrial de azúcar aquí y comenzó a venir mano de obra laboral. A partir de 1875 se comienza a establecer una población que ha venido a constituir lo que le llamamos el drama humano, de personas que han nacido, que a veces tienen generaciones aquí, y que no tienen identidad porque sencillamente han permanecido de manera irregular en la República Dominicana. Obviamente Que ese mi fenómeno... concepto sobre eso, a propósito del tema que usted utiliza, perdón, es que cada caso en particular es un drama humano, Un drama humano. pero colectivamente es un gran problema para la República Dominicana. Exactamente, así mismo es. Entonces, ese problema se acentuó, se ha venido acentuando. El azúcar nos ha costado bastante cara, o sea, ha sido muy amarga para nosotros. Pero eso se acentuó desde la caída de Duvalier hacia acá, en enero del 87, que ese proceso culminó con la disolución del ejército haitiano y con al no tener con quién parlamentar las tropas dominicanas, pues nos quedamos sin ningún tipo de protección de la frontera haitiana y eso ha coincidido con la degradación ética y moral de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que se expresa, entre otras cosas, en el hecho de que la frontera, lejos de ser una zona de seguridad nacional, es un peaje que opera bajo las sombras, que no es lo mismo que un peaje sombra. Entonces, ese desafío de tú conocer un Haití que tiene una economía 10 veces más pequeña que la República Dominicana, en el mejor de los casos, dos naciones que cohabitan en una isla que tienen una expectativa de población que va a ascender probablemente a los 30 o 40 millones de habitantes en la década del 30 al 40. Obviamente, por la forma en que ellos se reproducen y la que nosotros lo hacemos, no tengas la menor duda que las 2/3 partes de la población va a ser haitiana, tanto de aquel lado como de este. El universo de crisis que vive Haití ya ha conllevado que las haitianas ni siquiera puedan parir en Haití. Están pariendo en territorio dominicano y permaneciendo en territorio dominicano en la mayoría de los casos. Entonces, eso te está produciendo un asentamiento humano que por razones culturales no se integra a la sociedad dominicana. Es una población de una identidad muy bien arraigada y que en definitiva lo que está generando son guetos alrededor de todo el país, porque son comunidades que cohabitan con nosotros, que trabajan para nosotros, algunas veces nosotros para ellos, porque aquí hay haitianos adinerados también, entonces, pero no integrados a la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Eso no tiene ningún otro destino que no sea una confrontación que eventualmente puede venir en sangrienta y de los grupos sociales que integran ambas comunidades. Haití es un simulacro de Estado que está sencillamente por una hipocresía de la comunidad internacional reconocido como tal, pero sea lo que sea que hay allí, que es cualquier cosa menos un Estado, y sobre todo en este momento donde no hay ningún tipo de legitimidad de las autoridades que lo gobiernan.
Entonces estamos hablando Bueno, y además un Estado que no controla, porque el que concepto de no Estado, controla su territorio. el concepto de Estado viene pues inexorablemente, uno de sus partes constitutivas es tener un territorio que se controle, y ellos Exactamente. no Eso controlan no su existe en territorio. Haití. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo últimamente que ya obliga al pueblo dominicano a tomar una actitud más beligerante con el tema? Aquí la gente se preocupa. Tenemos el precio de la luz por los cielos, tenemos todos los problemas que tenemos, el de la seguridad ciudadana, que es grave. Pero, por ejemplo, aquí nadie dice que alrededor del 30% de los eventos violentos de tentativas contra la seguridad ciudadana que ocurren en la República Dominicana son manejados por haitianos. O sea, el Estado no maneja las cifras, no las expresa, no las comunica para no alterar la sociedad con esa comunidad, para evitar que se produzcan confrontaciones, lo cual considero que es un acto de prudencia, pero también es un engaño, porque también es parte del diagnóstico que la sociedad debe conocer de qué manera esa presencia aquí está incidiendo en la criminalidad. Eventos de sangre aquí, en un 30% están involucrados ciudadanos haitianos. ¿Cómo va a ser tan Sí, alto? eso es así, ellos no lo dicen, pero es así. O sea que todas las estadísticas preocupantes, el asunto Así es, así es. porque también, bueno, he conversado siempre con pasados ministros, sobre todo de salud pública, y sus quejas han sido ante la OMS y la OPS, que ellos dicen que cuando se hace una evaluación de la mortalidad materna... Pero ellos son culpables de eso también. Bueno, ellos, claro, porque ellos dicen, le dan cabida aquí, pero ellos dicen que todas esas estadísticas son generalmente casi de parturientas haitianas, porque a diferencia de la dominicana, que desde que sale una muchacha, por más humilde que sea, sale embarazada, va a un médico, a un ginecólogo y hay Un seguimiento. seguimiento. Sí, sí. Y entonces en el caso de las haitianas parturientas, eso no se produce. Nos impactan en todas las áreas, en todas las áreas. Yo menciono el tema de la seguridad porque yo lo que estoy tratando de destacar, no solamente el fenómeno de carácter sanitario, porque nosotros teníamos erradicada desde la era de Trujillo una serie de enfermedades que están reapareciendo, porque en el tema sanitario también estamos pagando un precio, porque sencillamente en Haití no están controladas. Entonces, ¿dónde vamos con todo esto? El principal problema, el más grande, el desafío existencial de la sociedad dominicana se llama Haití. Pero ni las élites políticas ni las económicas quieren admitir esto. Las élites políticas por genuflexas, tanto a los intereses extranjeros que quieren que sea el contribuyente dominicano el que cargue con esa crisis, porque ese es su único interés, como los intereses corporativos de la República Dominicana, que les interesa esa presencia masiva, ilegal, indocumentada, porque es la que permite, yo diría que la degradación del mercado laboral dominicano, y obviamente la que permite como consecuencia de esa degradación un deterioro del salario. Tú has visto los estudios de centros de pensamiento vinculados al Banco Mundial que dicen que nosotros ganamos salario a nivel de 1990. Pero si fuésemos una sociedad organizada, eso no estaría ocurriendo. Porque eso está ocurriendo porque el 54% de la población dominicana, de la población laboral, vamos a decir dominicana, entre comillas, del país, vamos a decir, no de la población dominicana, es más correcto decir del país, es informal. Y no está medido en qué porcentaje, por ejemplo, de ese 54%, qué porcentaje corresponde a la comunidad haitiana. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tú tienes un Estado delincuente, tan delincuente como el empresario que quiere burlar, por ejemplo, porque la DGI
tiene una norma del año 2007 que ningún director quiere derribar, la quieren anular, habrá que llevarla al tribunal administrativo para que la anule, que permite que las empresas presenten nóminas con ciudadanos extranjeros y sin documentos de identidad. Entonces le reconocen el gasto. ¿Tú te imaginas la cantidad de dinero que se evade por esa vía? Y entonces, ¿qué tiene la sociedad dominicana? Después, decenas, cientos de ciudadanos haitianos reclamando pensiones, los cañeros, en el Palacio Nacional. Lo que tú no sabes es si esos trabajadores vienen de los ingenios del Estado o si vienen de los ingenios privados. Porque, ¿de qué manera tú puedes formalizar un trabajador que no tiene nombre? Aunque me han dicho a mí autoridades e inclusive congresistas que han trabajado con esos temas, que en muchas ocasiones también son ciudadanos haitianos que nunca han trabajado en los batalles, que ya hay... Por supuesto, porque no hay control. No hay control. Tú quieres saber, por ejemplo, dónde están los archivos del CEA. ¿Dónde están? Yo fui director de migración y yo indagué y procuré y nadie me sabía decir dónde estaban los archivos del CEA, porque ahí es donde están en gran medida los registros de la mano de obra laboral que a mí me interesaban como director de migración para yo saber cuantificar y documentar el intercambio del Estado haitiano con el dominicano cuando se hacía ese proceso de manera organizada. Porque eso también te ayuda a establecer cuáles de esas comunidades que están viniendo, que vinieron al país en el pasado, son reales y no lo que finalmente se hizo en el desorden ese que hicieron de plan de regularización. Pero en pocas palabras, Héctor, lo que quiero decirte es que últimamente todos estos fenómenos que podría seguirte dando cifras y de todo, estadísticas graves, se recrudecen por un tema, lo que tú planteabas. El tema de que no hay control del territorio haitiano, ya el control está en manos de una corporación de bandas delincuenciales dedicadas al secuestro y a otras tantas cosas ilegales. Que déjeme decirle una cosa, yo esta semana estuve entrevistando al ex cónsul en Haití, Edwin Patterson, y él decía que el tema de la federación de bandas en Haití tiene un impulso internacional y dice que la llegada de armas específicamente acusó a Estados Unidos. Dice que las armas están llegando todavía por el puerto de la Florida, las embarcan, las armas que van a pasar a mano de las bandas criminales. Y que ellos hicieron más o menos un pacto político, ahí creo que se llama el Pacto Montana, las distintas fuerzas políticas establecieron una ruta y lo que le pidieron a la comunidad internacional ayuda para un asunto de tropa, de una policía élite para tratar de controlar el orden público, pero que la comunidad internacional no... Y cuando habla de la comunidad internacional es de los países, ¿verdad? Estados Unidos, Francia, Canadá y todo eso. Y él dice que ese pacto tiene una ruta crítica donde ellos están buscando una salida política a la situación, primero, claro, restableciendo el orden público, pero dijo inclusive que prácticamente lo que se ve es que hay también una conspiración de algunos organismos internacionales para que Haití esté tranquilo, Claro, después Pelegrín, porque eso se publicó, Pelegrín dice, bueno, lo que pasa es que eso tampoco es desconectado de la realidad dominicana, porque entonces lo que se quiere es que, bueno, no hay solución allá, y entonces la solución que siga esta migración y todo esto para que, bueno, la solución sea en territorio dominicano. De manera que ellos se están quejando de que tampoco se le ayuda para resolver la situación y que además se sabe que las armas que utilizan todas están llegando a Estados Unidos. Eso dijo él en esa entrevista. Sí, definitivamente.
Mira, Estados Unidos, las potencias están al tanto totalmente y yo diría que en control de lo que pasa. Perdón, y a mí me llamó la atención eso porque el doctor Vincho Castillo, en una entrevista que le hiciera, a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse, dijo que Estados Unidos estuvo al tanto de que eso iba a ocurrir y que no hizo nada para ayudar, para participar en eso, porque no hizo nada tampoco para impedirlo. Esa se fue una apreciación que hizo el doctor Vincho Castillo sobre esto. Sí. Entonces, refiriéndose al caso de Estados Unidos. Mira, agradezco tu comentario porque precisamente hacia ahí me quería dirigir en el sentido de que si tú miras este universo de dramas, como yo siempre les digo así porque de eso se trata. Es un universo de drama porque es un drama medioambiental, es sanitario, es social, es político. O sea, no hay ámbito de la vida haitiana donde tú no observes que hay un drama y grave. Ahora, a eso, como te decía, el tema de las bandas se le agrega que ¿quién está financiando esas armas? En principio, habían sectores de la generación eléctrica que tenían un conflicto con el presidente Moïse, que tú comprendías que estaban creando una reacción. El presidente Moïse estaba siendo desestabilizado porque incluso una de sus reacciones fue cuando se encontró con el presidente Abinader en la frontera, hablar de la interconexión del sistema eléctrico haitiano con el dominicano para que nosotros le vendiéramos energía a Haití. Es una reacción a sus opositores. Ustedes me quieren desestabilizar, yo me conecto y le compro a los dominicanos. Y de hecho llegó a advertir que si le pasaba algo... Eran ellos. Y no tengo la menor duda que de alguna manera estén involucrados, porque son carteles. Y Haití es de todo. En ese aspecto también un almacén de droga, etc. Entonces, ¿quién está trayendo esas armas a Haití? Ya desaparecido Moïse y medio esa agenda de tocar esos intereses estar medio dormida. ¿Por qué se siguen desarrollando? ¿Tú crees que esos grupos de delincuentes, el G9 y así es que se llama, ¿verdad? La de sí. Y los otros. Y los 40, qué sé yo. Los 400 maguosos. ¿Tú crees que ellos, si bien es cierto, han ido generando negocios y haciendo, al controlar territorio, pues obviamente controlan peajes, controlan de todo? Y a mí lo que me llamó la atención es, yo dije, bueno, aquí ellos se metieron en rojo cuando secuestraron a religiosos norteamericanos, uno conociendo cómo actúa Estados Unidos en otra parte del mundo. En la protección eso, y eso como fue muy light la manera. Se le buscó una salida negociada sin ningún problema. Que se dice que hasta dinero pudo haber, que Estados Unidos no paga dinero por secuestro, pero se dice que hasta eso pudo haber, porque en la manera en que ellos dijeron que se escaparon, ni siquiera una película. Un cuento de hadas, un cuento de hadas. ¿De dónde están viniendo esas armas? Esas armas, conforme a nuestra percepción, son parte de un proceso de desestabilización. ¿Por qué en el año 2019 la sociedad dominicana la estaban preparando para un desplazamiento masivo de población haitiana? Yo no sé si tú recuerdas que el Instituto Nacional de Migración, dirigido por Montalvo a través de la señora Florinda Mesa, Florinda Rojas, no tiene metido el chavo en la capa, dirigido por Montalvo a través de esa señora Florinda Rojas, que me disculpe porque es que a mí me encanta el chavo. Sí. Entonces, ahora llega Abinader y te nombra nada más y nada menos que al eje
de la inteligencia pro-haitiana en la República Dominicana, que es Willy Lozano. O sea, yo diría que Willy es el intelectual de mayor peso y de mayor producción al servicio de esa agenda. Le ha ido muy bien con eso. Y llegó a estar, y llegó a ir fuera del país a denunciar y a representar. De todo. Él retoma ese plan porque están preparando eso. Están preparando eso para que una vez se hagan los asentamientos. Es un tema tan grave que eso fue lo que determinó la salida de Balaguer en el 96. Estaba organizada para que fuera en el 94, no pudieron. Y le armaron una crisis y Balaguer decidió interrumpir el 2 y 2 y se convocó a elecciones, pero en definitiva, ¿por qué los americanos se envenenaron con Balaguer? Simplemente porque él, con motivo del embargo que hubo a Haití, que Naciones Unidas le embargó, Balaguer burló el embargo para permitir el acceso de combustible y de alimentos. Claro, pero él sabía lo que estaba haciendo. Una situación lógica, si no lo hago ellos van a coger para acá. Y él lo burló y ellos se molestaron por eso, pero no, porque no son capaces de comprender. Entonces, además de eso, le quisieron meter el tema de los campamentos de refugiados y él no lo permitió. Y en eso se plantó y prefirió perder el poder. Prefirió perder el poder. Entonces, si esos campamentos a Joaquín Balaguer, que no es cualquier cosa, eso no es un lidercito de estos de plástico que hay ahora, era un hombre con raíces profundas y un seguimiento de Fuerza Armada y decían que no, que era un dictador y que yo qué, pero los votos siempre le aparecieron. No, pero claro que sí. Entonces, en pocas palabras, si eso se lo pudieron hacer a Joaquín Balaguer, imagínate tú qué no harán ahora, con un presidente que dice que incondicionalmente a los pies de las Naciones Unidas, que tiene un discurso, una crisis de identidad con su discurso. Pero el presidente ha dicho claramente 1000 veces que no hay solución al tema haitiano aquí. Eso es, él dice todo lo que se debe decir y hace todo lo que no se debe hacer. ¿Cómo va a ser? Claro, porque este gobierno tiene una crisis de identidad con su política en ese sentido. Él dice, por ejemplo, no hay solución dominicana. Bien dicho, yo lo aplaudo. Pero por otro lado, te nombra a Willy en el Instituto Nacional de Migración y te nombra a este señor. Habla de Willy, es Wilfredo Lozano, ¿verdad que sí? Sí, Wilfredo Lozano. Willy Lozano, así como le llaman eso. Yo no estoy entre sus amigos, pero lo conozco. Y cómo no, y estas son diferencias que no son personales, mucho menos, son de otro tipo. De enfoque. Pero lo mismo pasa con el tema del canciller. Entonces tú tienes a migración rebajándole el presupuesto. Por ejemplo, si tú quieres trabajar en poder a migración financieramente para que tenga capacidades operativas bajo control político que puedan contrapesar el déficit de la corrupción de las Fuerzas Armadas en la frontera, pero migración no puede hacer nada con lo que recibe. Gastando el 70% de lo que recibe en gastos operativos, no puede hacer nada. Entonces, ¿qué está pasando? El pueblo dominicano tiene que empoderarse. Todo esto que estamos hablando, lo que te dice a ti es que esas bandas tienen el objetivo de generar lo que se está produciendo cada vez de manera más intensa. Nosotros estamos recibiendo un desplazamiento masivo de población haitiana. Porque todo eso es parte de un estímulo de la expulsión de población haitiana para que se genere la crisis en la República Dominicana y que la República Dominicana tenga la obligación. ¿Por qué tú te ves los medios vinculados a centros de poder en el mundo, de las grandes potencias, hablando de cómo las bandas están obligando al desplazamiento de ciudadanos de sus lugares de vivienda a lugares donde se sientan más seguros?
porque en definitiva el flujo que va a continuar viniendo hacia República Dominicana va a ser cada vez más intenso. Y sobre esas bases es que pasan a ser refugiados. Ya. Porque su vida corre en principio peligro. Claro. Y entonces eso amerita una respuesta de la sociedad. Que ya que nosotros no tenemos liderazgo político en capacidad de comprender este problema y de actuar en consecuencia, yo le agradezco al presidente Abinader todo cuanto dice, aunque no le agradezco la crisis de identidad de usted hacer eso con unas Fuerzas Armadas con las que usted no está haciendo ningún esfuerzo, porque esas son las responsables del cuidado de la frontera. No es migración como la gente cree. Migración lo que es responsable de pedir pasaporte y visa al que pasa por los puntos de control. La seguridad de la frontera y las Fuerzas Armadas. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Qué ha dicho el canciller? El canciller, nosotros tenemos cancillería. Las pocas veces que ha habido que hablar, ha tenido que salir el presidente a hablar. Entonces, en conclusión, si el pueblo dominicano no se empodera en sí mismo de este problema, si no expresa, si no lo convierte en un problema político y si a su vez si no lo traduce en una expresión electoral, la clase política va a seguir en lo mismo. Y las clases económicas van a seguir reclamándole a sus vasallos de la política que sigan permitiendo este laissez-passer para que ellos puedan seguir pagando salarios bajos, teniendo los renglones de empleo masivo al margen de la seguridad social, que son costos que se están economizando hoy día, o pagando costos muy por el suelo, para ellos poder tenernos a nosotros como ganando salarios a nivel de 1990. Entonces, en conclusión, el tiempo ya, doctor, se nos ha ido. En conclusión, la actividad de este sábado sábado a las 10 de la mañana, no sé si viste un mensaje que te mandé, claro, donde claro. yo le digo a la gente, mira, no le estamos pidiendo... He visto uno suyo y de muchas personalidades. Muchas, porque estamos invitando a todo el mundo, por muy humilde que usted sea, haga su video e invite a su familia y sus amigos a participar en la marcha el próximo sábado, partiendo del Parque Colón a las 10 de la mañana y llegando al Parque Independencia. La institución que cobija esta convocatoria es el Instituto Duartiano. Y en ese video yo le digo a la gente, miren señores, esto es tan grave, todo lo que hay que irse a ver qué pasó en los Balcanes, para que se vea al nivel de degradación que puede llegar esto y el costo que se paga en sangre cuando no se pone atención a esto. Entonces por eso yo digo que los estamos convocando a marchar para que demostremos que estamos unidos, que estamos atentos, que no vamos a transar el interés de la preservación de nuestra soberanía, de nuestro honor, el de nuestra identidad, y que lo hagamos a través de una marcha, porque es mejor marchar de una manera contundente y que se sepa que estamos unidos en este propósito y no que la violencia sea la que genere una solución. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Tenemos que juntarnos pronto entonces para hablar de otros temas, de la política, de la situación, del tema, porque te hablo mucho de los salarios, pero hay temas de salarios también que hay que hablar. Bueno, el problema es que si nos lo subieran a todos, yo no critico los salarios altos. Hay funciones que requieren obligatoriamente ese tipo de salario. El tema no es que lo aumenten, el problema es que si la defensa es que están haciendo un ajuste, por ejemplo, que nos lo hagan a todos. A todos, así es. Y además, Alemania ha hecho, porque el problema es que dicen, es que está todo alto, nos suben la luz, nos suben el agua, nos suben todo. Hay que estar en el mundo entero, sí, pero Alemania lo ha subido todo, incluyendo en lo que va de año 3 aumentos de salario. Porque tú puedes... Cóbrame 20,000 pesos de luz, pero dame con qué pagarlo. O sea, deja que yo me gane con qué pagarlo. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.